Imagina cuánto espacio en tu mente ocupan las personas en las que piensas una y otra vez. Y si gran parte de tu sufrimiento no viniera de ellos, sino de tu manera de pensar. El budismo guarda una respuesta milenaria: aprender a soltar la carga, dejar de dar vueltas a lo mismo y recuperar tu paz. Hoy descubrirás una enseñanza que puede transformar tu forma de relacionarte con los demás y contigo mismo para siempre. El peso de los pensamientos. ¿Alguna vez has sentido que tu cabeza no para, que das vueltas una y otra vez a la misma persona, a lo que dijo, a lo que no dijo, a lo que hizo o dejó de hacer? Es como si tu mente fuese una rueda que no se detiene y que cada vuelta pesara más que la anterior. Quizás has notado que aunque el otro siga con su vida, tú sigues enganchado, atrapado en un laberinto de pensamientos que no llevan a ningún lado. En el budismo se habla de cómo los pensamientos pueden convertirse en una carga invisible. No se trata de que pensar sea malo, sino de que cuando se vuelve excesivo, se convierte en un peso que llevamos sin darnos cuenta. Y ese peso nos roba energía, claridad, sobre todo paz. Imagina por un momento que vas caminando por un sendero con una mochila en la espalda. Al principio está vacía, ligera, pero cada vez que piensas en alguien una y otra vez, colocas una piedra dentro, una pequeña duda, otra piedra, un recuerdo que no logras soltar, otra piedra, una conversación que repites en tu cabeza, otra más. Sin darte cuenta, al cabo de unas horas, tu mochila está llena de piedras. Y claro, te preguntas, ¿por qué estás tan cansado? Porque todo parece costar el doble. No es la vida la que pesa, son las piedras que tú mismo vas metiendo en tu mochila mental. Un maestro zen contaba la historia de dos monjes que caminaban juntos. En su trayecto llegaron a un río y encontraron a una mujer que no podía cruzarlo. Uno de los monjes, sin dudar, la cargó sobre sus hombros, la cruzó al otro lado y continuaron su camino. Horas después, el otro monje le dijo: «Hermano, no puedo creer que hayas cargado a esa mujer. Nuestra enseñanza nos dice que no debemos tener contacto con ellas». El primero lo miró con calma y respondió: «Yo dejé a la mujer en la orilla hace horas, porque tú todavía la sigues cargando en tu mente». Así funcionan nuestros pensamientos. Muchas veces cargamos personas, palabras o recuerdos mucho más tiempo del necesario. Lo que fue un instante se convierte en días, semanas, incluso años de darle vueltas a lo mismo. Y lo peor es que esa carga no la llevan ellos, la llevas tú. Cuando piensas demasiado en alguien, no solo lo traes a tu presente, sino que dejas de estar en tu propia vida. Tu mente se escapa a un pasado que ya pasó o a un futuro que aún no existe. Y en ese viaje pierdes lo más valioso, tu presente, el único lugar donde puedes estar en paz. Así como una flecha se endereza con el calor del fuego, la mente se endereza con la práctica. El sobrepensamiento es un nadie que tu mente inventó. Aquí es donde entra la medicina simple y directa que nos ofrece el budismo, una práctica que ni siquiera requiere que te sientes en la posición de loto. Se trata de aprender a observar sin juzgar. Imagínate que tu mente es como una casa ruidosa, llena de radios encendidas a todo volumen, cada una transmitiendo una noticia alarmante sobre tu pasado, tu futuro o la vida de alguien más. Por lo general, ¿qué haces? Entras en el cuarto, subes el volumen de la radio que más te asusta y comienzas a gritarle. Es agotador. La enseñanza budista te dice, simplemente sé el portero. Hay una historia sencilla de un monje que fue a ver a su maestro con una queja. Mi mente es salvaje, maestro. No para de tener pensamientos inútiles y aterradores. No sé cómo detenerlos. El maestro, en lugar de darle una técnica compleja,
Simplemente le dijo: mañana, cuando te sientes a meditar, solo tienes que hacer una cosa. Cada vez que venga un pensamiento, míralo a los ojos, salúdalo amablemente y dile: bienvenido, viejo amigo, pero no eres yo. El monje regresó al cabo de una semana riéndose. Había entendido que no tenía que luchar contra sus pensamientos. Al saludarlos como invitados, sin darles importancia o poder sobre él, los pensamientos simplemente se quedaban un momento y se iban solos. Esto es lo que tú puedes hacer. Cuando te encuentres sobrepensando, preocupándote por el juicio de otros o recreando una discusión, detente y hazte una pregunta simple. ¿A quién le está pasando esto? Si la respuesta que viene es a mí, recuerda la verdad. Es solo una formación mental, es solo una radio encendida. No tienes que apagarla, solo tienes que dejar de escucharla como si fuera la verdad absoluta. Sé el observador calmado en la esquina. La práctica de no engancharse a la narrativa, de no dar solidez a esa voz, es el camino más rápido para liberar espacio en tu cabeza y vivir en el único momento que es real, este. En el último segmento, vamos a juntar todas estas piezas para un cierre memorable que te dé la clave final de la auténtica liberación mental. Acompañe y comenta desde dónde nos estás escuchando. Nos gustaría saludarte. La atención plena se convierte entonces en el arte de mirar lo que sucede dentro de ti sin juzgarlo, como quien observa un cielo lleno de pájaros sin intentar atraparlos. Dejas que vuelen, que se muevan, que vengan y se vayan, entendiendo que no eres tus pensamientos, solo el espacio donde aparecen y desaparecen. Cuando la mente se escapa hacia una conversación del pasado o hacia una fantasía sobre el futuro, la presencia consciente te devuelve al único lugar donde realmente ocurre la vida, este instante. Notar tu respiración, el peso de tu cuerpo, los sonidos a tu alrededor, es como volver a casa después de haber estado perdido dentro de tu propio mundo mental. Al practicarlo, los pensamientos pierden fuerza, dejan de arrastrarte y se convierten simplemente en nubes pasajeras. Y entonces surge la pregunta importante: ¿cómo llevar todo esto a la vida diaria? El primer paso es darte cuenta de cuando tu mente se enreda, reconocer ese instante en el que te descubres imaginando escenas o diálogos una y otra vez. El segundo paso es volver a la respiración, usarla como ancla para regresar al presente, sin pelear contigo mismo. El tercero es soltar con amabilidad, tratándote con compasión cuando tu mente vuelve a sus viejos hábitos. Luego, cultivar espacios de silencio, aunque sean pocos minutos, se vuelve un bálsamo que limpia el ruido acumulado. Finalmente, practicar la gratitud y enfocarte en lo que sí está en tu vida reduce esa necesidad de aferrarte a los demás para sentir paz. Con el tiempo, cada pequeño ejercicio fortalece tu capacidad de soltar hasta que te sorprendes, viviendo más ligero, observando tus pensamientos sin quedar atrapado y encontrando dentro de ti una serenidad que no depende de nadie más. La trampa de pensar demasiado en los demás es que creemos que dando más vueltas encontraremos respuestas, pero lo único que hacemos es alimentar el fuego interior. La mente, movida por el apego o la aversión, nos convence de que necesitamos entender, controlar o resolver algo que, en realidad, solo existe dentro de nosotros. Idealizamos a las personas o las rechazamos, y en ambos casos, les entregamos el escenario principal de nuestra vida mental, como si fueran actores protagonistas en un teatro que debería pertenecernos. Así convertimos simples recuerdos en tormentas. Permitimos que palabras pasajeras se vuelvan cargas pesadas y dejamos que expectativas no cumplidas se transformen en cadenas emocionales. El budismo enseña que la mente se inquieta como un mono saltando entre ramas.
siempre buscando algo a lo que aferrarse, ya sea un pasado que ya no existe o un futuro imaginario que no ha ocurrido. Así nacen los tigres que nos persiguen en sueños, amenazas irreales creadas por una mente que no descansa. La clave no es eliminar los pensamientos, sino aprender a verlos como nubes que vienen y van, sin asumir que cada una es una tormenta. Practicar la atención plena significa volver una y otra vez al presente, observar la respiración. El desapego, lejos de ser frialdad, es amor sin cadenas, amar sin querer poseer, recordar sin quedar atrapado, soltar sin resentimiento. Cuando aceptamos que todo cambia y nada es permanente, disfrutamos con más profundidad y sufrimos menos cuando llega el momento de dejar ir. Para aplicar esta enseñanza en la vida diaria, basta con reconocer cuando la mente se escapa, respirar para volver a la hora, soltar con compasión y crear espacios de silencio que alivian la carga mental. Con cada pequeño gesto, una piedra se cae de la mochila hasta que un día descubres que tu camino se vuelve más ligero. La paz interior no surge de controlar a los demás, sino de soltar lo que la mente insiste en retener. Es un camino que recorres paso a paso, eligiendo no engancharte, aceptando lo que llega y dejando ir lo que se va. Y cuando finalmente entiendes que la calma no depende de nada externo, descubres que siempre estuvo dentro de ti, esperando a que dejaras de aferrarte para poder respirar. El camino hacia la paz interior no es un destino al que llegas de repente, sino un recorrido que eliges cada día, soltando lo que pesa y regresando una y otra vez a lo que te da calma. Cuando dejas de pensar en exceso en los demás, no te vuelves frío, sino libre, porque ya no estás atrapado en conversaciones que nunca ocurrieron, en recuerdos que ya pasaron o en expectativas que jamás se cumplieron. En ese espacio que al principio parece vacío, comienza a crecer una serenidad nueva. El budismo enseña que la paz no llega porque el mundo cambia a nuestro favor, sino porque transformamos la manera en que nos relacionamos con nuestra mente. Puedes pasar años esperando una disculpa, una respuesta o ese gesto que crees que te dará tranquilidad, pero la verdad es que la llave de tu paz la llevas tú. Imagina cómo sería tu vida si pudieras dejar de dar vueltas a todo, si cada pensamiento fuera como una nube que observas sin aferrarte, como algo que pasa y no te define. Un discípulo le preguntó a su maestro cuál era el secreto de la paz, y él respondió que consiste en dejar de discutir con lo que la vida es, porque la verdadera serenidad nace cuando aceptas lo que llega y sueltas lo que se va. Cada vez que decides no engancharte, que respiras en medio de un torbellino mental, que observas sin juzgar, das un paso hacia esa paz. No es algo lejano, ni un ideal inalcanzable. Está aquí, en la forma en que decides vivir el presente, y la gran revelación es que no necesitas que nada cambie afuera. La calma empieza siempre dentro de ti. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esta es la clave final. Hemos visto que al dejar de darle solidez a esa persona que crees ser y al observar tus pensamientos sin luchar, el incesante sobrepensamiento comienza a calmarse. Pero, ¿qué sucede con todo ese espacio mental que se libera? Es aquí donde la enseñanza de la acción correcta o la acción hábil toma el escenario. La mayor trampa del sobrepensamiento es que te mantiene paralizado, girando sin fin en el pasado, esperando disculpas, reeditando conversaciones o proyectándote en un futuro donde finalmente obtienes la validación. Estás esperando un guión externo que nunca llega. El camino de la liberación no consiste
en huir del mundo o volverse apático. Consiste en actuar desde el presente, libre de las expectativas de recompensa o reconocimiento. Imagínate la diferencia. Si haces algo esperando el agradecimiento, la disculpa o el reconocimiento, estás creando una nueva cadena de sufrimiento, porque si el agradecimiento no llega, te frustras y vuelves a sobrepensar. Pero si actúas desde el simple propósito de hacer lo correcto en este momento, la acción es su propia recompensa. El Buda, en una ocasión, estaba siendo insultado por un hombre. Cuando el hombre se agotó, el Buda le preguntó: si un huésped trae un regalo y el anfitrión se niega a aceptarlo, ¿a quién pertenece el regalo? El hombre respondió: al huésped, por supuesto. El Buda sonrió y dijo: yo me niego a aceptar tus insultos. Este es tu poder. Cuando alguien te decepciona, te ignora o no te da la disculpa que esperabas, esa es su ofrenda. Tú tienes la radical libertad de rechazarlo. Al no aceptar ese veneno, el sobrepensamiento sobre esa persona se detiene. En lugar de gastar tu energía esperando a que cambie o te valide, reenfoca ese espacio mental liberado en el propósito de tu momento, la tarea frente a ti, la persona que sí necesita tu presencia, la pequeña acción que puedes hacer para mejorar tu entorno. Esto no solo te da paz, te da un poder inmenso, porque tu valor deja de depender de la opinión volátil de los demás. La verdadera liberación no es dejar de pensar, es dejar de pensar sobre lo que no controlas y en cambio dedicar esa poderosa mente a la acción hábil y con propósito justo donde estás. Recuerda esto: la paz está en tu acción presente. Si esto resonó en ti y sientes que es el momento de aplicar esta liberación a tu vida diaria, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla, porque ahí te muestro 12 claves del budismo para no enojarte, no discutir, ser feliz. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.